Tercera parte. Norma Internacional de Información Financiera número 3 minusvalía comprada previamente reconocida. 81. Al iniciar el primer periodo anual que comience a partir del 31 de marzo de 2004, se dará de baja, practicando el correspondiente ajuste en el saldo inicial de las ganancias acumuladas, el importe en libros de cualquier minusvalía comprada que procediera de a. Una combinación de negocios cuya fecha del acuerdo fuera anterior al 31 de marzo de 2004, o b. Una participación en una entidad controlada de forma conjunta que se hubiera obtenido antes del 31 de marzo de 2004, y se contabilizara aplicando la consolidación proporcional. Activos intangibles previamente reconocidos. 82. El importe en libros de una partida clasificada como activo intangible que a. Fuera adquirido en una combinación de negocios cuya fecha del acuerdo fuera anterior al 31 de marzo de 2004, o b. Procediera de la participación en una entidad controlada de forma conjunta que se hubiera obtenido antes del 31 de marzo de 2004, y se contabilizara aplicando la consolidación proporcional, se reclasificará como plusvalía comprada al inicio del primer periodo anual que comience a partir del 31 de marzo de 2004, si dicho activo intangible no cumpliese los criterios de identificabilidad de la NIC 38, según la revisión de 2004. Inversiones contabilizadas por el método de la participación 83. Para las inversiones contabilizadas aplicando el método de la participación, y adquiridas a partir del 31 de marzo de 2004, la entidad aplicará a esta NIF a la contabilización de a. La plusvalía comprada adquirida que esté incluida en el importe en libros de dicha inversión. Por tanto, la depreciación de esa plusvalía comprada no se incluirá en la determinación de la participación de la entidad en el resultado de la entidad en la que se ha invertido. b. Cualquier exceso incluido en el importe en libros de la participación de la entidad en el valor razonable neto de los activos, pasivos y pasivos contingentes identificables de la entidad en la que se ha invertido, sobre el costo de la inversión. Por tanto, la entidad incluirá este exceso como ingreso al determinar la porción que le corresponde en el resultado de la participada, para el periodo en el que se adquirió la inversión. 84. Para las inversiones contabilizadas aplicando el método de la participación, que se hayan adquirido antes del 31 de marzo de 2004. A. La entidad aplicará a esta NIF de forma prospectiva, desde el inicio del primer periodo anual que comience a partir del 31 de marzo de 2004, para la plusvalía comprada adquirida que esté incluida en el importe en libros de dicha inversión. Por tanto, la entidad cesará, desde esa fecha, de incluir la depreciación de dicho plusvalía comprada en la determinación de la porción que corresponda a la entidad en el resultado de la participada. b. La entidad dará de baja, al inicio del primer periodo anual que comience a partir del 31 de marzo de 2004, cualquier minusvalía comprada incluida en el importe en libros de dicha inversión, con el correspondiente ajuste en el saldo inicial de las ganancias acumuladas. Aplicación retroactiva limitada. 85. Se permite a las entidades aplicar los requerimientos de esta NIF a la plusvalía comprada existente o adquirida posteriormente, así como en las combinaciones de negocios que hubieran ocurrido en una fecha anterior a las fechas de vigencia señaladas en los párrafos 78 a 84, siempre que a. Tanto las valoraciones como el resto de la información, necesaria para aplicar la NIF a las combinaciones de negocios pasadas, se obtengan en el momento en que esas combinaciones se contabilizaron inicialmente. Y b. La entidad aplique también la NIC 36, según la revisión de 2004, y la NIC 38, según la revisión de 2004, de forma prospectiva desde esa misma fecha, y las valoraciones y demás información, necesarias para aplicar esas normas desde esa fecha, se hayan obtenido por la entidad de manera que no sea necesario hacer estimaciones que deberían haber sido realizadas en una fecha anterior. Derogación de otros pronunciamientos. 86. Esta NIF deroga la NIC 22 Combinaciones de Negocios, emitida en 1998. 87. Esta NIF deroga las siguientes interpretaciones. A. SIC, 9 Combinaciones de Negocios clasificación como adquisiciones o como unificación de intereses.
B. SIC. 22 combinaciones de negocios ajustes posteriores al reconocimiento inicial de los valores razonables y de la plusvalía comprada. Y C. SIC. 28 combinaciones de negocios, fecha de intercambio y valor razonable de los instrumentos de capital. Apéndice A. Definiciones de términos. Este apéndice es parte integrante de la NIF. Activo intangible. Activo intangible tiene el mismo significado que en la NIC 38 activos intangibles, es decir, el de un activo identificable de carácter no monetario y sin sustancia física. Combinación de negocios. La unión de entidades o negocios separados en una única entidad que informa. Combinación de negocios entre entidades o negocios bajo control común. Una combinación de negocios en la que todas las entidades o negocios combinados están controlados, en última instancia, por una misma parte o partes, tanto antes como después de que tenga lugar la combinación de negocios, y ese control no tiene carácter transitorio. Control. El poder para dirigir las políticas financieras y de operación de una entidad o negocio, con el fin de obtener beneficios de sus actividades. Controladora. Aquella entidad que tiene una o más subsidiarias. Entidad de carácter mutualista. Una entidad diferente de las que son propiedad de los inversores, tal como una mutualista de seguros o una cooperativa mutualista, que proporciona costos más bajos u otros beneficios económicos que revierten directa y proporcionalmente a los tenedores de pólizas o participantes. Entidad que informa. Una entidad para la cual existen usuarios que confían en que los estados financieros con propósitos de información general les serán útiles para tomar decisiones respecto a la colocación de sus recursos. La entidad que informa puede ser una entidad aislada o un grupo que comprenda a la controladora y todas sus subsidiarias. La fecha de adquisición. La fecha en que la entidad adquirente obtiene efectivamente el control sobre la adquirida. La fecha de intercambio. Cuando se lleva a cabo una combinación de negocios mediante una única transacción de intercambio, la fecha de intercambio es la fecha de adquisición. Cuando la combinación de negocios requiera más de una transacción de intercambio, por ejemplo cuando se realiza en etapas mediante compras sucesivas de acciones, la fecha de intercambio es la fecha en que se reconoce cada inversión individual en los estados financieros de la entidad adquirente. La fecha del acuerdo. La fecha en que se alcanza un acuerdo sustantivo entre las partes que participan en la combinación y, en el caso de las entidades con cotización pública, es anunciado al público. En el caso de una adquisición hostil, la fecha más temprana en que se obtiene un acuerdo sustantivo entre las partes que participan en la combinación, es aquella en que han aceptado la oferta de la entidad adquirente un número de propietarios de la adquirida que sea suficiente para obtener el control sobre la misma. Interés minoritario, intereses minoritarios. Aquella parte del resultado del periodo y de los activos netos de una subsidiaria que no corresponden, bien sea directa o indirectamente a través de otras subsidiarias, a la participación de la controladora del grupo. Negocio. Un conjunto integrado de actividades y activos dirigidos y gestionados con el fin de proporcionar a. Un rendimiento a los inversores. O, B, menores costos u otros beneficios económicos que reviertan directa y proporcionalmente a los tenedores de pólizas o participantes. Un negocio se compone generalmente de insumos, procesos aplicados a los mismos y de los correspondientes productos que son, o serán, utilizados para generar ingresos ordinarios. Si hay una plusvalía comprada presente en un conjunto de actividades y activos transferidos, se presumirá que el conjunto cedido es un negocio. Negocio conjunto. Negocio conjunto tiene el mismo significado que en la NIC 31 participaciones en negocios conjuntos, es decir, es un acuerdo contractual en virtud del cual dos o más partícipes emprenden una actividad económica que se somete a control conjunto. Pasivo contingente. El término pasivo contingente tiene el mismo significado que en la NIC 37, provisiones, activos contingentes y pasivos contingentes, es decir, a. Una obligación posible, surgida a raíz de sucesos pasados, cuya existencia ha de ser confirmada solo por la ocurrencia, o no ocurrencia, de uno o más eventos inciertos en el futuro, que no están enteramente bajo el control de la entidad. O, B. Una obligación presente, surgida a raíz de sucesos pasados, que no se ha reconocido porque B1. No es probable que la entidad tenga que liquidarla, desprendiéndose de recursos que incorporen beneficios económicos.
O, B2, el importe de la obligación no puede ser valorado con la suficiente fiabilidad. Plusvalía comprada. Beneficios económicos futuros procedentes de activos que no han podido ser identificados individualmente y reconocidos por separado. Probable. Que tiene más probabilidad de que ocurra que de lo contrario. Subsidiaria. Una entidad que es controlada por otra, conocida como controladora. La subsidiaria puede adoptar diversas modalidades, entre las que se incluyen fórmulas asociativas con fines empresariales. Valor razonable. El importe por el cual podría ser intercambiado un activo, o cancelado un pasivo, entre partes interesadas y debidamente informadas, en una transacción realizada en condiciones de independencia mutua. Apéndice B. Suplemento de aplicación. Este apéndice es parte integrante de la NIF. Adquisiciones inversas. B1. Como se ha señalado en el párrafo 21, en algunas combinaciones de negocios, conocidas comúnmente como adquisiciones inversas, la adquirente es la entidad cuyas participaciones en el patrimonio neto han sido adquiridas, y la entidad que las emite es la adquirida. Este podría ser el caso cuando, por ejemplo, una entidad no cotizada acuerda que va a ser adquirida por una entidad cotizada más pequeña, con el fin de conseguir la cotización en una bolsa de valores. Aunque desde el punto de vista legal se considere a la entidad cotizada que emite las participaciones como la controladora y a la entidad no cotizada como la subsidiaria legal será la adquirente si tiene el poder para dirigir las políticas financiera y de operación de la controladora legal, de forma que obtenga beneficios de sus actividades. B2. La entidad aplicará las guías de los párrafos B3 a B15 al contabilizar una adquisición inversa. B3. La contabilización de las adquisiciones inversas determina la distribución del costo de la combinación de negocios en la fecha de adquisición, y no se aplicará a las transacciones realizadas después de la combinación. Costo de la combinación de negocios B4. Cuando se emitan instrumentos de patrimonio como parte del costo de la combinación de negocios, el párrafo 24 requiere incluir, en el costo de la combinación, el valor razonable de dichos instrumentos de patrimonio en la fecha de intercambio. El párrafo 27 señala que, en ausencia de un precio publicado fiable, el valor razonable de los instrumentos de patrimonio puede ser estimado por referencia al valor razonable de la entidad adquirente o por referencia al valor razonable de la entidad adquirida, según cuál de los dos sea más claramente evidente. B5. En una adquisición inversa, se considera que el costo de la combinación de negocios ha sido incurrido por la subsidiaria legal, esto es, la entidad adquirente a efectos contables, en forma de instrumentos de patrimonio emitidos a los propietarios de la controladora legal, esto es, la entidad adquirida a efectos contables. Si se utiliza el precio publicado para los instrumentos de patrimonio de la subsidiaria legal para determinar el costo de la combinación, se realizará el cálculo pertinente para determinar la cantidad de instrumentos de patrimonio que la subsidiaria legal habría tenido que emitir para proporcionar, a los propietarios de la controladora legal, el mismo porcentaje de participación en la propiedad de la entidad combinada que han obtenido como consecuencia de la adquisición inversa. El valor razonable de la cantidad de instrumentos de patrimonio así calculada se utilizará como costo de la combinación. B6. Si el valor razonable de los instrumentos de patrimonio de la subsidiaria legal no fuese claramente evidente, el valor razonable total de todos los instrumentos de patrimonio emitidos por la controladora legal antes de la combinación de negocios se utilizará como base para determinar el costo de la combinación. Elaboración y presentación de los estados financieros consolidados. B7. Los estados financieros consolidados que se elaboren después de una adquisición inversa serán emitidos bajo la denominación de la controladora legal, pero se describirán en las notas como una continuación de los estados financieros de la subsidiaria legal, esto es, la entidad adquirente a efectos contables. Puesto que tales estados financieros consolidados representan una continuación de los estados financieros de la subsidiaria legal. A. Los activos y pasivos de la subsidiaria legal se reconocerán y valorarán, en dichos estados financieros consolidados, por sus importes en libros anteriores a la combinación. B. Las ganancias acumuladas y los otros saldos de patrimonio neto reconocidos en dichos estados financieros consolidados, serán las ganancias acumuladas y el resto de los saldos de patrimonio neto de la subsidiaria legal inmediatamente antes de la combinación de negocios.
C. El importe reconocido como instrumentos de patrimonio emitidos en dichos estados financieros consolidados se determinará añadiendo al capital de la subsidiaria legal inmediatamente antes de la combinación de negocios, el costo de la combinación determinado según lo dispuesto en los párrafos B4 a B6. No obstante, la estructura del patrimonio neto que aparezca en dichos estados financieros consolidados, esto es, el número y tipo de instrumentos de patrimonio emitidos, reflejará la estructura de patrimonio neto de la controladora legal, incluyendo los instrumentos de patrimonio emitidos por la controladora legal para efectuar la combinación. D. La información comparativa a presentar en los citados estados financieros consolidados será la que corresponda a la subsidiaria legal. B8. La contabilización de las adquisiciones inversas se aplicará solo en los estados financieros consolidados. Por tanto, en los estados financieros separados de la controladora legal, si existiesen, la inversión efectuada en la subsidiaria legal se contabilizará de acuerdo con los requerimientos que la NIC 27 estados financieros consolidados y separados contiene para las inversiones en los estados financieros separados de un inversor. B9. Los estados financieros consolidados elaborados después de una adquisición inversa reflejarán los valores razonables de los activos, pasivos y pasivos contingentes de la controladora legal, esto es, la entidad adquirida a efectos contables. Por tanto, el costo de la combinación de negocios se distribuirá valorando los activos, pasivos y pasivos contingentes identificables de la controladora legal, que satisfagan los criterios de reconocimiento del párrafo 37, por sus valores razonables en la fecha de adquisición. Cualquier exceso del costo de la combinación sobre la participación de la entidad adquirente en el valor razonable neto de dichas partidas, se contabilizará de acuerdo con los párrafos 51 a 55. Cualquier exceso de la participación de la entidad adquirente en el valor razonable de dichas partidas sobre el costo de la combinación, se contabilizará de acuerdo con el párrafo 56. Intereses minoritarios. B10. En algunas adquisiciones inversas, algunos de los propietarios de la subsidiaria legal no intercambian sus instrumentos de patrimonio por instrumentos de la controladora legal. Aunque la entidad de la que dichos propietarios mantienen instrumentos de patrimonio, la subsidiaria legal, haya adquirido otra entidad, la controladora legal, estos serán tratados como un interés minoritario en los estados financieros consolidados que se elaboren después de la adquisición inversa. Esto es así porque los propietarios de la subsidiaria legal que no permuten sus instrumentos de patrimonio por los de la controladora legal tienen únicamente participación en los resultados y activos netos de la subsidiaria legal, pero no en los resultados y activos netos de la entidad combinada. Por el contrario, todos los propietarios de la controladora legal, con independencia de que ésta se considere o no como la entidad adquirida, tienen participación en los resultados y activos netos de la entidad combinada. B11. Puesto que los activos y pasivos de la subsidiaria legal se reconocerán y valorarán, en los estados financieros consolidados, por sus importes en libros anteriores a la combinación, el interés minoritario reflejará la participación proporcional de los accionistas minoritarios en esos importes en libros anteriores a la combinación, de los activos netos de la subsidiaria legal. Ganancias por acción. B12. Como se ha señalado en el apartado C del párrafo B7, la estructura del patrimonio neto que aparecerá en los estados financieros consolidados elaborados después de una adquisición inversa, reflejará la estructura del patrimonio de la controladora legal, incluyendo los instrumentos de patrimonio emitidos por la controladora legal para efectuar la combinación de negocios. B13. A fin de calcular el promedio ponderado de acciones ordinarias en circulación, el denominador, durante el periodo en que haya ocurrido la adquisición inversa. A. Se considerará que el número de acciones ordinarias en circulación desde el comienzo de este periodo hasta la fecha de adquisición es el número de acciones ordinarias emitidas por la entidad controladora legal a los propietarios de la subsidiaria legal. Y, B, el número de acciones ordinarias en circulación desde la fecha de adquisición hasta el final de dicho periodo será el número real de acciones ordinarias que la controladora legal haya tenido en circulación durante ese periodo.
B14 Las ganancias básicas por acción a revelar para cada periodo comparativo anterior a la fecha de adquisición, que se presentan dentro de los estados financieros consolidados con posterioridad a una adquisición inversa, se calcularán dividiendo el resultado del periodo de la subsidiaria legal atribuible a los accionistas ordinarios, en cada uno de los periodos, por el número de acciones ordinarias que la controladora legal ha emitido destinadas a los propietarios de la subsidiaria legal en dicha adquisición inversa. B15 En los cálculos descritos en los párrafos B13 y B14 se asume que no se han producido cambios en el número de acciones ordinarias emitidas por la subsidiaria legal durante los periodos comparativos, ni tampoco durante el intervalo de tiempo que va desde el inicio del periodo en que tuvo lugar la adquisición inversa hasta la fecha de adquisición. El cálculo de las ganancias por acción se ajustará adecuadamente para tener en cuenta el efecto de los cambios en el número de acciones ordinarias emitidas por la subsidiaria legal durante dichos periodos. Distribución del costo de una combinación de negocios. B16 Esta NIF requiere que la entidad adquirente reconozca los activos, pasivos y pasivos contingentes identificables de la adquirida, que cumplan los criterios relevantes de reconocimiento, por sus valores razonables en la fecha de adquisición. Con el fin de distribuir el costo de una combinación de negocios, la adquirente considerará las siguientes valoraciones como valores razonables. A. Para los instrumentos financieros negociados en un mercado activo, la adquirente utilizará los valores corrientes de mercado. B. Para los instrumentos financieros que no se negocien en un mercado activo, la adquirente utilizará valores estimados que tengan en consideración variables tales como las ratios precio-ganancia, los rendimientos por dividendos y las tasas de crecimiento esperadas de instrumentos comparables de entidades con similares características. C. Para las partidas a cobrar, contratos de usufructo y otros activos identificables, la adquirente utilizará el valor presente de los importes a recibir, determinado utilizando las tasas de interés vigentes apropiadas, menos las correcciones por incobrabilidad y los costos de cobranza, en su caso. No obstante, el descuento no es obligatorio para las cuentas a cobrar a corto plazo, los contratos de usufructo y los otros activos identificables, cuando la diferencia entre los importes nominales y descontados carezca de importancia relativa. D. Para los inventarios de D1, productos terminados y mercaderías, la entidad adquirente utilizará los precios de venta menos la suma de 1, los costos de venta o disposición por otra vía y 2, una proporción razonable de ganancias que retribuyan el esfuerzo de venta del adquirente, calculada a partir de las ganancias obtenidas en productos terminados o mercaderías similares. D2. Producción en proceso, la entidad adquirente utilizará los precios de venta de los correspondientes productos terminados menos la suma de 1, los costos necesarios para completar la fabricación, 2, los costos de venta o disposición por otra vía y 3, una proporción razonable de ganancias que retribuyan el esfuerzo de producir y vender por parte del adquirente, calculada a partir de las ganancias obtenidas en productos terminados similares. D3. Materias primas, la entidad adquirente utilizará los costos corrientes de reposición. E. Para terrenos y edificios, la entidad adquirente utilizará valores de mercado. F. Para los elementos de propiedades, planta y equipo distintos de terrenos y edificios, la entidad adquirente utilizará valores de mercado, determinados normalmente mediante tasación. Si no hubiera evidencia de valor razonable basada en el mercado, debido a la naturaleza especializada de la partida de propiedades, planta y equipo distintos de terrenos y edificios, y la misma se vende en raras ocasiones excepto como parte de un negocio en marcha, la adquirente podría necesitar la estimación del valor razonable utilizando un método de medición basado en los ingresos o en el costo de reposición amortizado. G. Para activos intangibles, la entidad adquirente determinará el valor razonable. G1, por referencia a un mercado activo, tal como se define en la NIC 38 activos intangibles.
O, G2, si no existiera un mercado activo, sobre una base que refleje la cantidad que el adquirente hubiera pagado por el activo en una transacción realizada en condiciones de independencia mutua, entre un comprador y un vendedor interesados y debidamente informados, a partir de la mejor información disponible, véase la NIC 38 para guías más completas sobre la determinación del valor razonable de los activos intangibles adquiridos en una combinación de negocios. H, para los activos o pasivos netos empleados, procedentes de planes de prestaciones definidas, la entidad adquirente utilizará el valor presente de las obligaciones por prestaciones definidas, menos el valor razonable de los activos afectos al plan. No obstante, se reconocerá un activo solo en la medida en que sea probable que esté disponible para la adquirente, ya sea en forma de reembolsos del plan o de reducciones en las aportaciones futuras. Y, en los activos y pasivos por impuestos, la entidad adquirente utilizará el importe de la reducción derivada de las pérdidas fiscales, o de los impuestos a pagar respecto a los resultados obtenidos, de acuerdo con la NIC 12 impuesto a las ganancias, valorado desde la perspectiva de la entidad combinada. El activo o el pasivo por impuestos se determinarán después de realizar la corrección del efecto fiscal de la reexpresión de los activos, pasivos y pasivos contingentes identificados por su valor razonable, y el saldo resultante no será objeto de descuento. J, para cuentas a pagar, pagarés, deudas a largo plazo, pasivos, ingresos anticipados y otras cuentas a pagar, la entidad adquirente utilizará el valor presente de los desembolsos a realizar para liquidar dichos pasivos, determinado según las tasas de interés vigentes apropiadas. No obstante, el descuento no es obligatorio para los pasivos a corto plazo, cuando la diferencia entre los importes nominales y descontados carezca de importancia relativa. K, para contratos onerosos y otros pasivos identificables de la entidad adquirida, la adquirente utilizará el valor presente de los importes de los desembolsos necesarios para liquidar las obligaciones, determinado según las tasas de interés vigentes apropiadas. L, para los pasivos contingentes de la entidad adquirida, la adquirente utilizará los importes que hubiera cargado un tercero para asumir tales pasivos contingentes. Este importe reflejará todas las expectativas sobre los flujos de efectivo posibles, pero no la cantidad más probable ni el flujo de efectivo máximo o mínimo esperado. B17. Algunas de las guías anteriores requieren estimar valores razonables utilizando técnicas de actualización del valor. Aunque las guías para un elemento en particular no hagan referencia al uso de técnicas de valor presente, dichas técnicas podrán utilizarse en la estimación del valor razonable de la partida en cuestión.